El segundo frente de batallas políticas se está desatando en Alemania, donde el descontento público se convierte en una verdadera crisis política. Comediantes, periodistas y ciudadanos comunes bromean cada vez más que Alemania tiene el equipo de gobierno más incompetente del mundo. Amigos, hoy analizaremos cosas muy calientes. En el aire de la televisión alemana estalló un verdadero escándalo. Olaf Scholz, hablando a los ciudadanos, se encontró cara a cara con un anciano alemán que le hizo abiertamente varias preguntas incómodas. El hombre preguntó si era hora de que los políticos alemanes, incluida la ministra de Relaciones Exteriores Annalena Baerbock, tomaran cursos de actualización. Toda la sala explotó de risa, y la respuesta del canciller resultó ser tan ridícula que las discusiones sobre este episodio aún continúan. Te prometo que te gustará el vídeo. No lo demoraremos, comenzamos. Vamos a sumergirnos un poco en el contexto de la situación. En Alemania, la realidad política se parece cada vez más a un espectáculo en el género del absurdo. Olaf Scholz continúa asegurando a todos las brillantes perspectivas de su política. Recientemente dijo que Alemania se convertirá en neutral desde el punto de vista climático a mediados de siglo. Pero para eso, por supuesto, necesitas un poco de paciencia. En medio de tales declaraciones, la industria del país atraviesa una profunda crisis. Cada semana, docenas de compañías se declaran en bancarrota, los empleos se reducen y las facturas de energía aumentan. Los economistas están haciendo sonar la alarma, pero para el liderazgo del país, parece que estos problemas permanecen fuera de la atención. Las elecciones están a la vuelta de la esquina, y la coalición semáforo está literalmente estallando en las costuras. Los partidos están cambiando urgentemente sus consignas para recuperar la confianza de los votantes. Lo que hasta hace poco se consideraba la retórica de la extrema derecha de la Alternativa para Alemania o el nuevo partido de Sarah Wagenknecht ahora está siendo transmitido activamente por los socialdemócratas y los democristianos. Un ejemplo de esto es Armin Laschet, el jefe de la CDU, quien hace solo un par de semanas amenazó a Moscú con ultimátums, y ahora dice que no negociar con Putin es irresponsable. Las nuevas elecciones, como dicen, requieren nuevos puntos de vista. Pero la flexibilidad política no termina ahí. Cada vez son más los llamados para el regreso de la energía nuclear, que recientemente los verdes proclamaron como una reliquia del pasado. Las centrales eléctricas de carbón, cerradas solemnemente para cumplir con los estándares climáticos, también pueden volver a funcionar. El experto en energía Hans-Werner Zehn señala irónicamente: cuando las facturas de electricidad superan la mitad del salario y la industria traslada la producción al extranjero en masa, la gente comienza a darse cuenta de que los paneles solares en el techo no son una panacea. Al mismo tiempo, la política exterior no plantea menos preguntas. El reciente viaje de Annalena Baerbock a China, presentado como una misión de mantenimiento de la paz, en realidad fue más un gesto simbólico para el público interno. El politólogo Christian Ake señaló sarcásticamente: Baerbock está tratando de hacerse pasar por el peso pesado de la diplomacia mundial, pero su visita a China se parece más a un informe ante los votantes que a un verdadero intento de resolver conflictos. La agenda interna también está llena de conflictos. Los políticos que hasta hace poco defendían con entusiasmo el multiculturalismo y las fronteras abiertas ahora prometen reforzar las políticas migratorias, controlar los flujos e incluso deportar a los inmigrantes ilegales. Harald Weiss, experto en política migratoria, señala mordazmente: cuando el descontento público llega a un punto crítico, los políticos comienzan a cambiarse de ropa sobre la marcha, olvidando que fueron ellos quienes crearon el problema. Alemania es hoy un país al borde del cambio, pero hasta ahora el cambio se parece más al caos que al orden. Los políticos luchan por un lugar bajo el sol, olvidando que está en juego el futuro de millones de ciudadanos, para quienes tolerar se ha convertido durante mucho tiempo en un lujo inaceptable. Olaf Scholz y su programa electoral se parecen cada vez más a una colección de ambiciones sin contenido real. Pondremos orden en el segundo mandato, dice el canciller. ¿Eso significa que el primer término fue solo un entrenamiento? ¿O es un reconocimiento de que no se ha logrado nada significativo en 3 años? El economista Michael Hübner señala con sarcasmo: si el orden según la versión de Scholz significa una quiebra masiva, pérdida de empleos y crisis energética, entonces su política realmente merece un aplauso. Antes de las elecciones, los socialdemócratas intentan retratar la preocupación por el pueblo. Una de las promesas clave es aumentar el salario mínimo a 15 euros la hora. Sin embargo, Scholz había asegurado solemnemente anteriormente que no interferiría con el trabajo de la Comisión de Salarios Mínimos. Las viejas promesas parecen olvidadas porque es muy conveniente dar nuevas, más sonoras. Vamos a salvar puestos de trabajo, afirma el canciller, que guarda silencio sobre los miles de empleados de grandes empresas como Bosch, BMW y Volkswagen que ya han perdido sus puestos de trabajo. ¿Y los jubilados? Ellos,
Como siempre, están asustados. Sin el SPD, las pensiones podrían reducirse, dicen desde las pantallas. Como señala la socióloga Ursula Müller, intimidar a la generación anterior es una estrategia de ganar, ganar. Complementa la imagen la vieja promesa de la construcción de nuevas viviendas. Esta idea suena en todas las elecciones, pero ya está tan cansada que se percibe más como una broma que como una iniciativa real. Al ver este desfile de absurdos electorales, uno se pregunta involuntariamente, ¿qué tan dispuestos están los votantes a creer todo lo que se les promete? La política en Alemania es cada vez más predecible. Antes de las elecciones, los candidatos dicen lo que la gente quiere escuchar, y después, vuelven a la rutina habitual. Como señaló un blogger alemán, los eslóganes electorales son cuentos para dormir para adultos. Alemania hoy se parece a un barco que se desvió de su curso. El agua inunda la cubierta. Las grietas en el tablero crecen. Pero la tripulación en el puente del capitán parece preferir discutir la belleza del horizonte. ¿Cuánto tiempo durará esto? Lo mostrarán las elecciones. Mientras tanto, solo queda maravillarse con el arte de los políticos alemanes que logran hacer teatro de un solo actor a partir de la crisis. Amigos, ahora escucharemos dos preguntas agudas y directas del jubilado alemán dirigidas a Olaf Scholz, así como la respuesta del propio canciller, que, sin duda, les sorprenderá. Cita del jubilado. Me preocupa que seas demasiado olvidadizo. Ya se habla de esto en el extranjero. Dicen que tiene un canciller con amnesia. Realmente me da ansiedad. ¿Qué sacará de la reunión de hoy? ¿Cómo podemos estar seguros de que no eres tan olvidadizo después de todo? Ya no solo los comediantes dicen que Alemania es el país con el gobierno más estúpido del mundo. Es una expresión grosera, pero me parece que no es del todo cierto, a pesar de que hay mucha gente en su oficina que no sabe absolutamente nada. Tienes una Beck que ni siquiera sabe qué es la bancarrota. Luego está Baerbock, que llama a los tanques Napoleón, y los países a 100.000 kilómetros de distancia, nuestros vecinos más cercanos. También dice que Putin debe girar 360 grados. Todo esto es alarmante. Me gustaría preguntarle, ¿no tiene influencia en esto? Entonces, o tienes que despedirlos o enviarlos a cursos de capacitación adicional. En el trabajo práctico, estas personas aún no entienden lo que están haciendo. Esto se ve en la forma en que escriben leyes que terminan creando solo problemas. Y me gustaría saber de usted qué se hará, renuncia o despido. De cualquier manera, hay que hacer algo. De lo contrario, pareceremos tontos a los ojos del mundo. Respuesta de Scholz. Bueno, todo tenía que ser dicho. Así que quiero decirles, creo que los ministros que mencionaron están haciendo un buen trabajo y están haciendo un gran esfuerzo para ayudar al mundo a mantenerse unido. En cuanto a su primera pregunta, recuerdo lo que recuerdo y no voy a inventar nada por los deseos políticos de nadie. No puedo imaginar nada que no sea cierto, y me adheriré a ese principio, ya que la verdad lo exige. La respuesta de Scholz causó desconcierto entre muchos. Su renuencia a responder a las aparentes deficiencias en el trabajo del gabinete solo reforzó la opinión de que los líderes políticos del país están desconectados de la realidad. En este contexto, la opinión de Alice Weidel, líder del Partido Alternativa para Alemania y candidata a canciller federal, se vuelve extremadamente interesante. Ofreció una visión más profunda de la situación económica en Alemania y sus causas. Cita de Alice Weidel. Para entender lo que está sucediendo con la economía alemana, tenemos que entender la cadena de valor. Imagine que hay energía en cada etapa de producción. Esto significa que si tiene los precios más altos de la energía, entonces estos costos se acumulan. Además, se les impone un impuesto sobre la energía y los precios máximos establecidos por el Estado, y luego también un impuesto ficticio absolutamente inconstitucional sobre las emisiones. Otros países no lo hacen en absoluto. Esto afecta a cada etapa de la producción. Estas palabras suenan como una alarma para la economía alemana. Los altos precios de la energía y las absurdas presiones fiscales hacen que las empresas alemanas no sean competitivas en el mercado mundial. Muchas empresas trasladan la producción a otros países donde las condiciones son más favorables. En lugar de resolver los problemas, el gobierno alemán sigue ignorando la realidad. Este diálogo con el canciller Scholz es un claro reflejo de la desconfianza de los ciudadanos hacia el curso político actual. El resultado de la situación es obvio. Debido al rápido aumento de los precios, las empresas alemanas pierden competitividad, muchas de ellas se ven obligadas a cerrar o trasladar la producción al extranjero. El alto costo de la energía inflada artificialmente por los impuestos y las políticas verdes hace que su existencia sea imposible. Por otro lado, los ciudadanos comunes enfrentan una caída en el poder adquisitivo. Las personas notan que sus ganancias ya no cubren los gastos básicos. Los precios suben y la inflación convierte incluso las necesidades básicas en lujos. A menudo, ambos adultos trabajan en la familia,
Pero incluso esto no es suficiente para una vida normal. Los alquileres aumentan, los productos se encarecen, el transporte se vuelve inaccesible debido a los altos precios del combustible. ¿Quién puede permitirse el lujo de repostar un automóvil a los precios actuales? Este aumento de precios se debe en gran parte a la ideología verde, que pretende hacer que las formas de consumo dañinas, en su opinión, sean económicamente desfavorables. Buscan eliminar estos productos y servicios del mercado no por prohibiciones, sino a través de la inaccesibilidad para la persona promedio. El ministro de Economía, Robert Beck, se enorgullece de anunciar una reducción del 25% en las emisiones. Pero la verdadera razón es el cierre de las empresas y el cierre de la producción. Buyers, fabricantes de automóviles y otras grandes empresas están reduciendo sus producciones. Cita de Beidel. Menos emissions. Por supuesto, la industria fue destruida. Las máquinas se detienen, las producciones se reducen, los empleos desaparecen. La gente se queda sin nada. La situación es bastante preocupante. Alice Weidel, hablando en el Bundestag, propuso reformas específicas que su partido Alternativa para Alemania está dispuesto a implementar durante los primeros 100 días del nuevo gobierno. Weidel nombra las principales medidas que, en su opinión, pueden sacar al país de la crisis. Reiniciar las centrales nucleares. Esto asegurará la estabilidad de la red y reducirá el costo de la electricidad. Reducción de impuestos, eliminación del IVA energético y simplificación del sistema tributario. Poner fin al impuesto a las emisiones. Este impuesto irrazonable solo aumenta el costo de producción. El regreso de la energía del carbón es una solución temporal para estabilizar el mercado energético. Comprar gas barato de Rusia es restablecer las relaciones para garantizar los recursos disponibles. Control de la migración. Desde 2015, Alemania ha acogido a más de 6 millones de personas, muchas de las cuales ni siquiera están registradas. El país necesita un control estricto de las fronteras y una política migratoria más estricta. Según las estadísticas, el 41% de los periodistas alemanes apoyan a los verdes. Esto se refleja en el suministro desigual de información y el apoyo a las políticas que conducen a la crisis. Weidel adviert. A partir de enero comenzará una campaña mediática contra Alternativa para Alemania. Se difundirán falsas acusaciones y fabricaciones. Pero me lo tomo con calma. La verdad está de nuestro lado. Alemania se enfrenta a una crisis sistémica que afecta tanto a la economía como a la vida cotidiana de sus ciudadanos. Las políticas basadas en ideas verdes utópicas destruyen la industria, conducen al desempleo y hacen que la vida de las personas sea insoportablemente costosa. Y mientras la AfD ofrece sus soluciones, los representantes de la coalición gobernante continúan sorprendiendo con declaraciones y decisiones que plantean cada vez más preguntas a los ciudadanos. Annalena Baerbock, ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, volvió a destacar las declaraciones visionarias. Ella calificó el rechazo del gas ruso como una manifestación de coraje. Vale la pena reconocer que se necesita coraje para llevar a la economía de un país a una profunda crisis y luego declararlo con orgullo como un gran logro. El cierre de las centrales nucleares, el rechazo del gas barato, el aumento de los impuestos, todo esto, según la coalición, apunta a una revolución verde. De hecho, la industria está al borde de la destrucción. Cada semana se cierran las empresas. Miles de trabajadores se quedan sin trabajo. El ministro de Economía, Robert Beck, merece una mención especial. Sus contribuciones a la revolución incluyen la prohibición de los motores de combustión interna, el cierre de las centrales nucleares y el aumento de los impuestos a las emisiones. Es especialmente admirable su apoyo a la industria automotriz alemana, lo que complica las relaciones con China, un socio clave para esta industria. En un momento en que la economía se está resquebrajando, a los ciudadanos alemanes se les ofrece una nueva ley de calefacción. Ahora puede calentarse no solo con impuestos altos, sino también con el calor de la conciencia de cómo el gobierno se preocupa por el medio ambiente. Parece que la gente se ha olvidado por completo. Baerbock afirma que Alemania es capaz de unirse. Eso es cierto, pero no en torno a las ideas, sino en contra del gobierno. La calificación de la coalición del 14% habla por sí misma. En las tierras orientales, los ciudadanos votan masivamente por la AfD, decidiendo que con aliados como Baerbock y Habeck, no se necesitan enemigos. Amigos, ¿cómo se puede mejorar la vida de los alemanes? En mi opinión, la respuesta es obvia. No toque nada, y esto ya será un progreso. En los últimos 3 años, el gobierno no ha podido implementar ninguna iniciativa que haya producido mejoras notables. Parece que cada mañana los ministros comienzan con la pregunta: ¿cómo vamos a empeorar las cosas? Los economistas llaman a la política energética de la coalición un experimento de supervivencia, donde no los ministros tienen que sobrevivir, sino los ciudadanos comunes. A pesar de la tensión social,
La crisis de la industria y la energía. Los representantes de la coalición confían en su efectividad. Tal vez en su realidad, romper la industria y la estabilidad social es un éxito. Si Alemania tuviera un concurso para la actuación política más memorable, la coalición de Baerbock, Habeck y Scholz ocuparía el primer lugar. Este material plantea preguntas muy importantes y candentes que se deben desde hace mucho tiempo en la sociedad alemana. Quiero agradecer al jubilado que no tuvo miedo de hacerle a Olaf Scholz preguntas tan directas e incómodas, preguntas que nos preocupan a todos. Este momento mostró vívidamente cómo las personas están cansadas de las reformas que, en lugar de ayudar, solo crean nuevos problemas. Amigos de Alemania, ¿cómo están? ¿Siente las consecuencias de las decisiones del gobierno en su vida cotidiana? Es muy interesante saber tu opinión. Gracias por su atención, queridos espectadores. Les deseo buena salud. Nos vemos.